Bien, finalmente vamos a demostrar el axioma número 4. Lo vamos a borrar. ¿Qué dice el axioma número 4? Si nosotros multiplicamos dos vectores, que en este caso los dos vectores son iguales, el resultado siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, agarramos esta parte y tengo que llegar a esta otra parte, ¿no? Entonces, el axioma número 4. Vamos a agarrar dos vectores que son iguales. Sabemos que este vector u es o tiene componentes u sub 1 y u sub 2. Pues aquí vamos a resaltar esta coma. De la misma manera, este vector u tiene componentes u sub 1 y u sub 2. Luego multiplicamos estos dos vectores por esta definición, ¿no? Entonces, u por u1 sería u1 elevado al cuadrado, más u sub 2 por u sub 2 sería u sub 2 elevado al cuadrado. Entonces acá lo que tenemos es una suma de dos números que están elevados al cuadrado. Entonces, como estos dos números están elevados al cuadrado, la suma siempre, toda la vida, nos tiene que dar mayor o igual que 0. No interesa si este u sub 1 o este u sub 2 sean negativos. Lo que va a pasar es que estos cuadrados siempre lo van a volver positivos a estas dos cantidades, ¿no? Esto, bueno, es, digamos, algo trivial. U sub 1 al cuadrado es siempre mayor o igual que 0 toda la vida. Un número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. Si este número, u sub 1, es negativo, vuelvo a repetir, el cuadrado siempre lo va a volver positivo. Por eso estamos poniendo mayor o igual que 0. De la misma manera, u sub 2, o sea, otro número elevado al cuadrado, también va a ser igual o mayor o igual que 0. Luego sumamos estos dos, es decir, u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado, y esto tiene que ser mayor o igual que 0 más 0, eso es igual a 0, ¿no? Entonces, de acá estamos deduciendo que u es siempre mayor o igual que 0. Bien, del axioma número 4 todavía nos falta una segunda parte. Entonces, lo que vamos a hacer es borrar esto primero. Solamente hemos demostrado esta primera parte, nos falta una segunda parte. En la segunda parte tenemos un sí, solo sí. O sea, tenemos que demostrar dos partes, digamos, de esta segunda parte, ¿no? Entonces, la primera parte, esto también un poquito lo vamos a borrar. Vamos a demostrar esta expresión en un sentido y luego demostramos en el otro sentido. Entonces, en este sentido, vamos a tener u, u igual a 0, entonces u tiene que ser igual a 0. Es decir, que esta partecita, esta primera parte, para nosotros es como si fuera un dato. Y esto es la tesis. ¿Y qué es la tesis? Es lo que tenemos que demostrar, a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar que u es igual a 0. Pero ¿qué es u? ¿Qué es u? U para nosotros es u sub 1 y u sub 2. Y esto es igual a 0. Como este es un vector, entonces esto tiene que ser 0, 0. ¿Y qué es en realidad este vector igual a 0? En realidad lo que está pasando acá es que u sub 1 tiene que ser igual a 0 y u sub 2 también tiene que ser igual a 0. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que demostrar es que las componentes de este vector u, es decir, u sub 1 y u sub 2, ambos tienen que ser igual a 0 para que el vector sea 0. Entonces, a esto es lo que tengo que llegar, ¿no? A partir de este dato que tenemos. Entonces voy a agarrar este dato que tenemos. U por u es igual a 0. Esto es un dato. Entonces sabemos que u es u sub 1, u sub 2, u también es u sub 1
u sub 2, y esto es igual a 0. Entonces acá multiplicamos estos dos vectores, como ya está definido, pues voy a tener u sub 1 elevado al cuadrado más u sub 2 elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. Listo, entonces hemos llegado a esta expresión. Ahora, dijimos que este es un dato, o sea, esto no se refuta, esto se acepta, ¿está bien? No hay ninguna discusión en esta expresión. Entonces, para que esta expresión sea igual a 0, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que esta expresión o el lado izquierdo sea igual al lado derecho, o sea 0, lo que tiene que pasar es que u sub 1 tiene que ser igual a 0 y u sub 2 también tiene que ser igual a 0. De otra manera, esto jamás podría ser 0, nunca. La única posibilidad de que esta suma sea igual a 0 es que ambos, u sub 1 y u sub 2, sean 0. Entonces esa es la única posibilidad. Y a eso es lo que teníamos que llegar, ¿no es cierto? A que u sub 1 y u sub 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque las componentes, en este caso, las componentes de u, que es igual a u sub 1, u sub 2, esta componente es 0 y esta componente es 0. Entonces el vector u es igual a el vector 0. Y con eso estaríamos demostrando el axioma número 4, pero en este sentido. Ahora nos falta demostrar el axioma número 4 en el otro sentido. Bien, esto lo vamos a borrar. Es decir, tenemos que demostrar el axioma número 4 en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora mi dato va a ser u igual a 0, o sea, el vector es igual a 0. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que u, u tiene que ser igual a 0. O sea, la multiplicación de los dos vectores nos tiene que dar igual a 0. Entonces, por si acaso, esto lo vamos a aclarar un poquito más. Este es el dato y esto es la tesis, o sea, lo que tenemos que demostrar. A eso tenemos que llegar. Pero en el fondo, ¿a qué en realidad tenemos que llegar? Tengo que llegar a que la multiplicación de dos vectores sea igual a 0. ¿Pero qué es la multiplicación de dos vectores? La multiplicación de dos vectores, es decir, u, que es igual a... Bueno, acá lo vamos a hacer esto un poco más directo. Esto es igual a u sub 1 elevado al cuadrado más u sub 2 elevado al cuadrado. Esto es igual que esto y esto tiene que ser igual a 0. O sea, a esto tenemos que llegar, que es lo mismo que esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, voy a agarrar mi dato. U es igual a 0. Sabemos que u es u sub 1, u sub 2, y esto es igual a 0. En este caso, estamos hablando del vector, no estamos haciendo ya la operación de dos vectores, ¿no? Sino es el vector. Entonces esto es igual a 0, como este es un vector, entonces este 0 tiene que también ser el vector 0 en este conjunto, ¿no? En L cuadrado. Entonces, si esto es exactamente lo mismo que esto, entonces u sub 1 tiene que ser igual a 0 y u sub 2 también tiene que ser igual a 0, ¿no? La primera componente es 0 y la segunda componente también es 0. Y habíamos dicho que tenemos que llegar a esta expresión, ¿no? La suma de los cuadrados de estos dos números tiene que ser igual a 0. Entonces, voy a agarrar esta parte, es decir, u sub 1 elevado al cuadrado más u sub 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual. De aquí ya estamos deduciendo de nuestro dato, ya estamos deduciendo que u sub 1 es 0 y u sub 2 también es 0. Entonces voy a reemplazar acá 0 elevado al cuadrado, más u sub 2 es 0 también elevado al cuadrado, y este 0 más 0 es lo mismo que 0. Es decir, u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado es igual a 0. Pero ¿qué es u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado? Es u por u. Y listo, hemos llegado a lo que queríamos llegar, ¿no? U por u es igual a 0. Listo, con esto estamos demostrando que el axioma número 4 también se cumple con esta definición, ¿no?
bueno, que ya lo hemos definido, ¿no? Entonces, en resumen, estamos viendo que esta operación, que está definida de esta forma, es un producto interior, ¿no? Entonces, puede haber varios ejemplos, solamente es un ejemplo nada más, ¿no? Hay muchos ejemplos con operaciones definidas que son productos interiores, como también hay muchas operaciones definidas que no son productos interiores, ¿no? Entonces, este ejemplo sí es un producto interior.